Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Consulting en su diversión de servicios financieros. En EY somos más de 500 consultores especializados y comprometidos con la construcción de un mejor mundo de negocios a través del uso de la tecnología y la innovación. Desde nuestras oficinas en Centroamérica y Panamá y conectados con la red de EY en Latinoamérica y el mundo, ofrecemos a clientes y stakeholders expertise y una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy conversaremos sobre la superficie de exposición, riesgos y amenazas en el trabajo remoto, la nueva frontera. La sesión tiene una duración prevista de 30 minutos, con un espacio de 15 minutos para conversar y responder sus dudas. Le invitamos a colocar todas las consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. También, para comprender mejor su visión y así activar la conversación, durante la actividad estaremos realizando varias rondas de preguntas que podrá contestar directamente haciendo clic en su pantalla. Sin otro particular, les presento el día de hoy a Evelyn Murillo y Enrique Mendoza, ambos gerentes de nuestra práctica de EY Consulting para la división de servicios financieros en la división de riesgos y tecnología respectivamente. Sin otro particular, les dejo con Evelyn, que dará la apertura al webinar del día de hoy. Gracias, Oriana. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar con la agenda. Tal vez me ayudan con el slide. Gracias. Bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a iniciar compartiéndoles un poco sobre lo que es el contexto de la situación del teletrabajo en Centroamérica y los principales retos que han tenido que afrontar las organizaciones hoy en día o en los últimos meses. Además, vamos a comentar un poquito sobre algunas de las ciberamenazas y ataques más recientes para luego profundizar en lo que es el concepto de la nueva frontera de trabajo. Básicamente vamos a hacer una comparación entre un esquema de trabajo típico del que estábamos acostumbrados a hacer físicamente en nuestras organizaciones y un esquema de trabajo virtual, ¿verdad? Y las implicaciones de trabajar de esta manera. Adicionalmente, vamos a compartir un kit de supervivencia para proteger al trabajador remoto. Y por último, queremos dejarles como cierre algunas buenas prácticas para lo que es el trabajo remoto. Siguiente, por favor. Ok, y bueno, para iniciar, queremos solicitarles más bien su colaboración para que nos ayuden a responder la siguiente pregunta. Ori, tal vez si nos ayudas a lanzar la pregunta. Sí, ya la pueden ver en pantalla ahora. Dice, ¿su organización tenía implementado el teletrabajo antes de la crisis de COVID-19? Vamos a dar unos segunditos para que puedan contestar. Ya los vemos contestando a todos activamente. Como les comentábamos, la realidad es que la actividad de hoy pretende ser más que todo un conversatorio y con esto pues nos ayudan un poco a retroalimentar la conversación y nutrirnos para lo que será el resto de la sesión. Creo que ya tenemos a prácticamente todo el grupo que ha votado. Vamos a dar un par de segundos adicionales y listo. Entonces, ahí pueden ver los resultados. Tenemos que el 18% de los asistentes dice que sí, que estaban preparados o tenían implementados el teletrabajo. El 62% dice que no había implementado el teletrabajo y un 20% dice que parcialmente estaba implementado. Evelyn. Ok, gracias, Oriana. Y bueno, gracias a todos por brindarnos su respuesta. Bueno. Disculpa que te interrumpa un segundo, Evelyn. ¿Me podrían confirmar a través del chat si todos pueden ver la pantalla? Tengo a un par de personas que me han comentado que no pueden ver la pantalla. Ok, sí nos ven. Perfecto. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias. Puedes continuar. Okay. Bueno, muy bien, continuamos. Les decía que las respuestas que nos brindaron están bastante alineadas con los números que les vamos a presentar acá. Estas estadísticas más bien o estos números son algunas de las principales conclusiones a las que llegó un estudio sobre teletrabajo en Latinoamérica que se hizo recientemente por parte del grupo Search In en Guatemala.
Este fue un estudio que consistió básicamente en la aplicación de una encuesta que se realizó o se llevó a cabo en 149 empresas entre compañías nacionales, regionales y multinacionales en 9 países de Latinoamérica. Y fue durante marzo del 2020, básicamente en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y el objeto que tenía la aplicación de esta encuesta era conocer un poco la experiencia que habían tenido las organizaciones en la adopción del teletrabajo. Entonces, como pueden ver acá, los resultados están muy similares a lo que respondió la mayoría de la audiencia. Un 58% no tenía implementado un modelo de teletrabajo al momento de que llegó la emergencia de COVID. Un 16% estaban en proceso de implementación y un 26% ya habían hecho su trabajo, su tarea adelantada y ya tenían implementado un esquema de teletrabajo formal. Ahora, si de este 26% podemos todavía abrir un poco más y los que conforman este 26%, un 56% eran organizaciones que ya le estaban dando el beneficio a sus trabajadores para que pudieran trabajar de 4 a 5 días de forma remota. Mientras que el 44% restante tenían el beneficio de 1 a 3 días de trabajo remoto. Otro elemento importante que evaluó esta encuesta fue sobre las herramientas tecnológicas para el teletrabajo. Y de las compañías encuestadas, un 55% respondió que sí contaba con las herramientas tecnológicas necesarias y seguras para hacer su trabajo. Un 22% no contaba con las herramientas necesarias y un 23% contaba parcialmente con algunas herramientas que les ayudaban o les facilitaban hacer su trabajo. Entonces, como ven, estos números que se hicieron al inicio o este estudio que se hizo al inicio de la pandemia, pues está bastante alineado con los resultados que nos compartieron ahorita. Vamos a avanzar con el siguiente slide, por favor. Ok. Bueno, y en cuanto a lo que son los principales retos que están enfrentando las organizaciones, algunos de nuestros clientes nos han compartido un poco sus experiencias de lo que han vivido en los últimos meses trabajando de forma remota desde sus hogares y cuáles han sido los principales retos o preocupaciones que les ha tocado enfrentar. Acá tenemos algunos de los casos, los que señalamos en color blanco están más enfocados a lo que es el recurso humano, las personas, y los amarillos más a retos técnicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de cómo poder evaluar el desempeño de las personas que teletrabajan. Pues ya no estamos físicamente en una misma oficina donde tenemos todos los colaboradores cerca que podemos estar viendo, monitoreando, y esto pues hace un poco difícil la forma de poder supervisar su desempeño, ¿verdad? Además, se han encontrado con usuarios sin formación o con poca capacitación en el uso de herramientas tecnológicas que les faciliten hacer teletrabajo. Eso, por ejemplo, para caso de reuniones virtuales, para seguimiento de proyectos, para mantenerse comunicados. Fue un reto sobre todo al inicio de la pandemia. Adicionalmente, de que buscan prácticas que generen cercanía o conexión emocional con los trabajadores. De igual forma, al estar trabajando cada uno en sus casas, pues hace que el sentido de equipo se vea pues un poco comprometido, ¿verdad? Al no tener a sus colaboradores cerca y buscan alguna manera de motivarlos y de buscar esa conexión en el equipo. Y en cuanto a aspectos técnicos, bueno, lo que es la ampliación de la superficie de exposición a riesgos, básicamente los colaboradores salieron de un ambiente controlado que teníamos en las organizaciones, por decirlo así, un DOM, donde tenían todos los mecanismos de seguridad y se ven más expuestos a un ambiente casero, donde quizás la configuración de la red y la seguridad pues se ve un poco más vulnerable. De igual forma, se ha visto un incremento importante en el uso de software no autorizado, así como el uso de equipos para actividades personales, quizás para ver videos, para el uso de redes sociales que al final ponen un poco más vulnerable los equipos y la información que se almacena ahí.
Y otro reto que también nos han comentado es cómo buscar el aseguramiento de los equipos de cómputo para trabajar remoto, cómo mantenerlos actualizados, cómo mantenerlos con los parches de seguridad necesarios que nos permitan de alguna manera proteger y blindar los equipos para que se mantengan actualizados con los últimos temas de seguridad que van saliendo. Muy bien, avanzamos a la siguiente, por favor. Ok, y acá, bueno, queremos compartirles un poco sobre las últimas ciberamenazas y ataques recientes. Realmente esto es un tema de no acabar y si nos sentamos a investigar un poquito en internet vamos a encontrar muchos sitios donde comentan sobre ataques que se dan semanalmente a diferentes organizaciones o instituciones a nivel mundial. Como ustedes pueden ver acá, pues hasta las organizaciones de más renombre se han visto afectadas. Tenemos algunos casos para compartirles, por ejemplo, el más reciente, el de la empresa Garmin, que el pasado 23 de julio sufrió un ataque de ransomware que generó la caída de gran parte de sus servicios, además de la afectación clara de los usuarios al no poder usar la aplicación y de la imagen a la compañía como tal. El otro caso es el de la compañía Honda, que también recientemente sufrió un ataque que detuvo la producción de las fábricas de automóviles en Ohio y en Turquía y las plantas de producción de motos en India y en Sudamérica. Otro caso ha sido el hackeo de cuentas a nivel de Twitter de personas famosas para realizar estafas. Publicando tweets similares solicitando donaciones vía Bitcoin. Otros casos está, por ejemplo, lo que es la instalación de programas espía en teléfonos hasta de personas del gobierno, ¿verdad? Como fue el caso del presidente del Parlamento de Cataluña, que también vio comprometida la información de su dispositivo móvil con un ataque como esos. Y bueno, otros casos como por ejemplo la Universidad de York en Inglaterra, que también sufrió un ataque que le causó también un compromiso en los datos sensibles de sus usuarios. Eso es por ponerles algunos ejemplos y acá pues lo que queremos más bien es hacer un poquito conciencia que si organizaciones tan grandes y tan robustas como estas compañías a nivel mundial se han visto afectados con este tipo de ataques, pues con más razón somos más vulnerables nosotros que la mayoría que estamos trabajando desde la casa, ¿verdad? Y quizás con menos controles de seguridad. Y de ahí lo importante de mantenernos siempre alertas y ser muy cuidadosos de las herramientas y de la información que utilizamos. Muy bien, la siguiente, por favor. Ok, bueno, acá le cedo la palabra a Enrique, que va a continuar compartiéndoles información. Sí, básicamente seguimos con la siguiente inquietud. Pregunta es básicamente si conoce usted las amenazas y vulnerabilidades asociadas, digamos, al teletrabajo. Entonces, damos un espacio para poder responder. Sí, ahí la tienen ya en pantalla. Pareciera que hay una clara tendencia hacia el sí, evidentemente. Aprovecho este espacio para recordarles que la próxima semana vamos a estar teniendo otro tema también relacionado bueno, todos los martes y jueves realmente estamos teniendo webinars informativos de temas variados, que si quieren acceder pues al calendario, con mucho gusto se los podemos hacer llegar. ¿Okay? Listo, yo creo que ya podemos cerrar. Enrique, los resultados son 77% sí y 23% no. Ok. Entonces, es bueno, digamos, ver el resultado porque en muchas ocasiones lo que hemos visto de nuestras organizaciones hay unas que los conocen, digamos, o parcialmente, ¿cierto? O definitivamente no hay como de pronto la conciencia en ciertos puntos, pues cuando se habla en materia de seguridad. Pues básicamente nosotros estamos viendo a través de un enfoque 360 esas amenazas y vulnerabilidades. Hay un centro específico y este centro específico pues es la información que representa valor para la organización, ¿cierto?
esa información, pues como podamos ver, digamos, la trabajan diferentes componentes. En este caso, pues tenemos los componentes del teletrabajo que tienen que estar asociados, digamos, a las personas que manejan información pues, de la organización y que de alguna manera tienen que transportarla o llevarla o tener acceso, digamos, desde en este caso, desde su hogar. ¿Cierto? Tenemos pues básicamente las entidades, el entorno financiero es básicamente el entorno interno al cual, digamos, también hay una serie de amenazas per se que ya se venían dando, digamos, dada la operación normal que tenían las organizaciones y los proveedores, pues porque estos a su vez también les implica tener una modalidad de teletrabajo. Si uno mira el entorno, digamos, 360, ¿cierto? Digamos que hoy ya se están implementando, digamos, políticas específicas de teletrabajo. Sin embargo, pues muchas empresas pues están realizando este trabajo para poder implementar esas políticas y nuevas tecnologías que le permitan, digamos, a sus empleadores trabajar desde sus casas. Entonces, digamos que hay unos nuevos retos, o por lo menos hay unas situaciones que se están presentando y es por lo menos uno empieza a analizar este tipo de cosas. Entonces, hay redes no dedicadas para actividades laborales, entonces hay riesgos laterales, digamos, con esas redes. En el caso, digamos, hemos tenido situaciones donde las casas, pues, básicamente les toca tener un access point adicional para poder, digamos, ampliar el rango, en este caso, de la red, y eso permite que se generen configuraciones, en este caso, por defecto, que pues hace que una persona o un atacante pueda ver una red con configuraciones que le permitan tener acceso a esa red y per se poder tener y comprometer, digamos, los activos que están dentro de esa red casera, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que en muchos casos esas redes caseras, pues básicamente tienen configuraciones por defecto, dado, digamos, algunos operadores que utilizan, digamos, esa credencial usual para todos los, digamos, para todas las redes que implementan pues en casa como tal, ¿cierto? Entonces de ahí básicamente también parte la necesidad de que pues, se presenten temas asociados a ataques de hombre en el medio, es decir, que de alguna manera esas comunicaciones que se tienen desde el hogar pues puedan llegar a ser interceptadas básicamente por esas debilidades que se están presentando. Pues evidentemente somos susceptibles a malware, digamos que eso es un gran factor que se tiene en este instante y pues es el aumento en la frecuencia, digamos, en ese tipo de ataques, dado que se pueda generar algún tipo de, de código que es malicioso que pueda, digamos, en este caso, comprometer la información de la organización. Evidentemente estamos pasando por un tema también de las debilidades en las soluciones de comunicación, pues en las herramientas para trabajo remoto, pues hay unas que sabemos que pues conocidas en algunas de las aplicaciones que utilizamos en el día a día, ¿cierto? Y debilidades en las soluciones de comunicación o en las herramientas de trabajo remoto. Muchas veces hemos visto que pues, la configuración, en este caso, de mecanismos para conexión, digamos, desde la casa hacia el trabajo, pues per se tienen una configuración por defecto o no es robusta como tal, ¿cierto? Y susceptibles, como siempre, a los ataques de ingeniería social, digamos, dado que en este caso, pues el eslabón eh, más evidente para un atacante pues son las personas, ¿cierto? Y la ausencia, digamos, de conocimiento y de hábitos en materia de seguridad para poder, digamos, proteger ese eslabón. Básicamente, si uno ve hacia el interior de las organizaciones, pues tenemos debilidades en las líneas base, básicamente que permitan que desde digamos, un ambiente de trabajo puedan llegar a ser, en este caso, un vector de ataque que pueda comprometer la información, ¿cierto? Entonces, debilidades en las limitaciones, digamos, de las capacidades de detección y monitoreo por parte del SOC, porque pues ellos llegan hasta cierta parte de la frontera, digamos, internamente, pero pues no se está viendo, digamos, en el ambiente remoto que está sucediendo y si hay alguna amenaza o un actor de amenaza que pueda estar influenciando, digamos, la información que se tiene, en este caso, digamos, en una estación de trabajo. Debilidades en la configuración de las herramientas de acceso remoto, básicamente por per se cómo se están configurando. Y esas debilidades pues son aprovechables básicamente para poder comprometer esa información. Debilidades, digamos, presente, digamos, en los roles y perfiles. Muchas veces hemos visto que hay personas que pues, de alguna manera tienen un rol muy importante en una organización y el hecho de estar en su casa pues hace que sea susceptible, dado los privilegios que tiene y dado también que en algunos casos se tienen configurados malos perfiles, entonces posiblemente esta persona puede tener accesos o privilegios adicionales que permitan llevar al comprometimiento de información crítica, dado alguna de las debilidades que se tenga en teletrabajo.
Y evidentemente, digamos, los proveedores que pasan a ser, digamos, un foco importante, digamos que dadas las dependencias, digamos, en las medidas de seguridad implementadas por el proveedor, porque en muchos casos nuestros clientes no conocen cómo están esas medidas de seguridad y cómo son esos controles y el ambiente de control que tienen ellos per se, digamos, dentro de su infraestructura, y que de alguna manera la ampliación de la superficie de exposición por el trabajo remoto de sus proveedores pues se amplía, digamos, a lo que tiene en la visión de la organización. Es decir, estos componentes, estas vulnerabilidades y amenazas, pues se replican también para ellos. Entonces, básicamente estamos tratando de mostrar, ¿cierto? Digamos, esa visión 360 de amenazas y vulnerabilidades que en algunos casos, digamos, las organizaciones han empezado a trabajar y en otros pues están básicamente guiando, digamos, la posibilidad de implementación de controles para poder llevar a cabo, digamos, eh, controles específicos que le permitan mantener una postura en materia de seguridad de la información. Si vemos un poco más allá, ¿cierto? Digamos, de esa frontera, un escenario, pues, normal, básicamente, pues, son usuarios que se conectan a una red corporativa, pues, que se autentican, básicamente, pues, contra un dominio donde tiene y le permite ciertos accesos a información y a los servidores de las entidades financieras. Si bien, per se, en este modelo ya habían, digamos, debilidades, en este caso, digamos, como ataques de hombre en el medio, digamos, dado la conexión que tienen los usuarios o dado, digamos, ciertos mecanismos de protección que no se tenían muy bien implementados, contraseñas débiles, digamos, de estos usuarios, dado, digamos, una gestión de políticas que no es robusta. Entonces, uno ve, digamos, hoy en día en las organizaciones cosas como que están utilizando, por ejemplo, la construcción de contraseñas como mes, año, punto, suma, a pesar de que son contraseñas que cumplen el estándar de complejidad, pues no necesariamente son robustas, ¿cierto? También estamos viendo pues, los temas de ingeniería social asociados, digamos, a los usuarios y pues tratando de validar cuáles son esos hábitos y comportamientos en materia de seguridad, contraseñas por defectos en plataforma que aumenta, digamos, la exposición al riesgo y adicionalmente, pues errores en la configuración, dado, digamos, desarrollos internos que se tienen y a infraestructuras actualizadas. Entonces, si uno ve este panorama, digamos que ya de alguna manera era un escenario a los cuales uno se enfrentaba normalmente, pues esto, digamos, aumenta la superficie de exposición, dado pues que en esta nueva frontera o en este nuevo trabajo, pues obviamente está la red corporativa con aquellos inconvenientes, debilidades y amenazas, y ahora nos tenemos que enfrentar a una red del hogar, donde usualmente pues está el equipo de la empresa, donde tiene ciertas condiciones que ya hemos hablado, pues por lo menos pueden carecer en este caso de políticas o configuración o líneas base. Hablamos de un equipo de usuario que es compartido, donde está con la familia, tenemos dispositivos conectados a la misma red y nos enfrentamos, digamos, básicamente a dar nuevos retos como equipos adicionales en la red, equipos compartidos, digamos, que son parte de trabajo, pero que también están, digamos, familiares utilizando el equipo y por ende utilizando redes sociales y por ende ingresando a sitios en alguna manera no hay muy buena reputación. Pues estamos hablando también fallas en el perfilamiento, digamos, del desarrollo de las instalaciones de VPN como tal, o aplicaciones que son inseguras y que le permitirían, digamos, en esta red de hogar, que un atacante se aproveche también de esas debilidades que ya tiene la red y que pueda llegar, digamos, a comprometer la organización teniendo en cuenta, digamos, el escenario normal. Entonces es la suma de una serie de eventos, ¿cierto?, que permite de alguna manera poder llegar a materializar un incidente como tal de seguridad como lo hablábamos anteriormente. Entonces, en esa nueva frontera, pues de trabajo remoto, básicamente la entidad, en este caso, pues tenía, o es un actor del control, básicamente, de la organización. Y parte de ese control, pues era a raíz del empleado, entonces en temas de capacitación, en temas, en este caso, del manejo de la información. Entonces, estamos viendo que hoy, digamos, pues esa relación cambia. Y cambia en cuanto a que, pues esos actores, básicamente del control, pues dado, digamos, el confinamiento que tienen hoy y la pandemia, pues ha logrado que se rompan un poco y que estén quedando en responsabilidad de estos colaboradores y de nuestros empleados. Entonces, básicamente se ve es como
pues la nueva frontera es básicamente que el control per se de la organización ya depende, digamos, mucho del empleado en este instante, ¿cierto? Entonces, esas condiciones son las que estamos viendo hoy y que tienen que de alguna manera empezarse a modificar y empezar a ver que la protección en cuanto al manejo de información desde los diferentes puntos y escenarios, pues se tiene que empezar a implementar y se tiene que empezar a cubrir. Entonces, para eso nosotros estamos recomendando un kit de supervivencia donde pues estamos hablando de 5 condiciones donde hay pues monitoreo en la navegación, digamos es importante poderlo tener, conectividad digamos hacia la nube, con protocolos seguros, ¿cierto? Con múltiples factores de autenticación, con protección en este caso de los endpoints de las estaciones, un antivirus, cifrado, parches, líneas base, ¿cierto? Herramientas de colaboración segura, concientización de usuarios, y siendo uno de los temas importantes, pues que las personas que ya tienen a su cargo, digamos, parte de esos controles, pues sean conscientes de la información que también están manejando y que asimismo adopten una postura de seguridad como tal. Aquí vamos a hablar de unas buenas prácticas y pues, mi compañera Evelyn pues, va a terminar de comentarnos cuáles son esas buenas prácticas. Gracias, Enrique. Sí, ya para concluir, queremos compartirles algunas de las buenas prácticas que hemos ido capitalizando a lo largo de estos meses, un poco con la experiencia de nuestros clientes, y que son algunos puntos que recomendamos considerar para efectos del trabajo remoto seguro. La primera es asegurarse de que los equipos portátiles y dispositivos tengan cifrado de hardware. También activar lo que es la autenticación de 2 factores, de manera que eso sea obligatorio, mandatorio para todos los trabajadores que están en la modalidad remoto, incluyendo el correo electrónico, así como acceso a cualquier sistema o aplicación crítica core del negocio. Incentivar al personal a utilizar herramientas para gestionar el uso de contraseñas. Esto nos permite almacenar de una forma segura pues, las contraseñas que hoy en día manejamos para cualquier tipo de sitio o aplicación. También no abrir enlaces, correos electrónicos sospechosos, mensajes por WhatsApp y cualquier otro tipo de link donde venga información, por ejemplo, sobre COVID-19, que es algo que todavía, a pesar de que ya han transcurrido varios meses, todavía nos sigue llegando mucha información de esta que al final, de alguna manera, lo que quieren es como, pues, infectar nuestros equipos, ¿verdad? También concientizar al personal sobre la necesidad de proteger la confidencialidad y privacidad de la información, tanto de nuestros clientes como del personal de la organización. No retrasar o rechazar las actualizaciones críticas de software que se tienen que correr en nuestros equipos, porque eso es lo que nos va a permitir blindar y dejar más seguros a nuestros equipos de lo último que sale en cuanto a nuevas vulnerabilidades. Por otro lado, prohibir o disminuir el acceso a sitios web de películas ilegales, ya que esto al final pues representa un riesgo mayor de infección. Recordar también al personal, bueno, no evitar, por ejemplo, prestar nuestros equipos a familiares o para utilizar los equipos para uso que no sea laboral. También pedir apoyo a las personas de tecnología y de ciberseguridad que estén un poco más pendientes de estar haciendo el monitoreo de la actividad de los usuarios, sobre todo sabiendo que estamos muy vulnerables a cualquier tipo de ataque que puedan sufrir. Reforzar en la importancia de no compartir contraseñas. Realmente esto es algo que deberíamos administrar solamente nosotros y no compartir con alguien más para que no haya riesgo, digamos, de mal uso de la información. Y por último, en caso de alguna eventual infección de malware o de cualquier tipo de ataque sospechoso, pues informar de inmediato al personal de tecnología o ciberseguridad para que ellos puedan hacer la investigación correspondiente y aplicar las medidas correctivas del caso.
Y bueno, ya por último, siguiente, por favor. Queremos abrir más bien un espacio para recibir de parte de ustedes algunas consultas o inquietudes que tengan de los temas que les hemos compartido. Para lo cual le doy la palabra a Oriana que nos ayude leyendo algunas de las preguntas que ya nos hayan compartido. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Como les comentaba yo al comienzo, es importante que aprovechemos este espacio para cualquier duda o aclaración o que, digamos, evento que quisiesen como comentar con los expertos para que ellos los puedan ayudar o si hay alguna duda de la presentación. Aquí tenemos la primera pregunta que nos llega, dice, ¿la seguridad depende de un control específico o de alguna tecnología en específica? Ok, entonces déjame, Oriana, yo la respondo y es básicamente que en este caso la seguridad pues per se no depende de un solo control, la implementación de un solo control o una tecnología que vendan en el mercado. Básicamente se define es como la suma de controles y si uno ve un esquema de seguridad en profundidad, digamos, uno tiene que empezar a implementar una serie de controles en diferentes capas. Es decir, iniciaríamos, digamos, con la capa externa en donde pues está, digamos, lo que hablamos del trabajo remoto, empezar a definir una serie de controles, ayudarle, digamos, al usuario a definir una serie de controles, empezando, digamos, por la configuración de su red inalámbrica, ¿cierto? Luego después empezar a mirar cómo es la configuración y cómo es, digamos, el esquema de seguridad que se tiene en su estación de trabajo. Y eso, digamos, desde el punto de vista externo empieza uno a definir una serie de controles específicos en cuanto a la comunicación, el cifrado de la comunicación que tengo yo con la organización y hacia adentro también empiezo a definir controles. Entonces empiezo uno a ver por capas cómo es el sistema de autenticación, cómo son, digamos, en este caso las líneas bases que tengo aplicada, la definición de roles, ¿cierto? En este caso la protección de los datos en su cifrado. Entonces tengo que verlo de una manera transversal, digamos, desde el punto de vista de donde está ubicado mi recurso, ¿cierto? En este caso que es pues, en una instancia que es remota hacia la organización. Entonces empiezo a aplicar una serie de controles, a determinar cuáles son esos controles que tengo débiles y empiezo a hacer un ajuste en su diseño y en su eficacia para poder, digamos, llegar a un esquema que me permita, de alguna manera, mantener una postura de seguridad adecuada. Obviamente también teniendo en cuenta cosas como, en este caso, digamos, los programas de capacitación hacia el cliente, hacia la persona, ¿cierto?, que está trabajando y que ellos puedan también mantener esos esquemas. Entonces, en respuesta es la suma de la identificación de varios controles desde casi que desde el hogar hasta donde se encuentra almacenado el dato per se. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Aquí tengo otras preguntas que dicen, ¿cuál debería ser el perfil de los colaboradores para asignar permisología de trabajo remoto? ¿Cuál debería ser el perfil El del? perfil de los colaboradores para asignar permisologías de trabajo remoto. Pues digamos que uno puede empezar a trabajar este tipo de asignación de roles otorgando el mínimo privilegio, basado, digamos, en un enfoque del mínimo privilegio y dependiendo de las características de ese usuario y dependiendo, digamos, de los requerimientos y específicamente a lo que necesite tener acceso, empieza uno a gestionar y a abrir permisos, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, digamos que uno tiene que empezar a mirar a ese usuario, ¿cierto? Básicamente, dependiendo también su entorno, cómo también se lo voy configurando, ¿cierto? Entonces, en este caso, para específicamente de esos usuarios, uno debería pensar en esos usuarios como usuarios de lectura o de consulta, de ahí para adelante también, dependiendo de lo que él haga, pues empiezo a abrir permisos teniendo en cuenta el entorno en el que él está, porque no les puedo dejar, digamos, de lado y no puedo dejar, digamos, solamente el control asociado a unos permisos específicos, porque tengo que ver el entorno completo, la visión 360 pues de los riesgos asociados a cómo él se encuentra operando en este instante.
Perfecto. Aquí dice, en casos en los que los usuarios tienen acceso por medio de Office 365, ¿debe mantener los mecanismos de seguridad que ustedes mencionaron o se puede confiar en la seguridad de Microsoft? Exclusivamente, pues si bien la solución ofrece ciertas características básicamente de protección, no necesariamente se deben dejar asociadas a Office 365 nomás, sino adicionalmente pues se deben considerar otros factores de control, ¿cierto? Entonces pensemos en este caso de con quién está compartiendo, por ejemplo, las redes de usuarios, ¿cierto? De cómo son esas medidas de control, por ejemplo, de la red inalámbrica que tiene su usuario en este instante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son sus mecanismos de conexión adicionales a, digamos, a los que utiliza a través de Office 365? Entonces, si bien esa es una medida, pues digamos que es una solución que te permite tener unas características de control, pues de alguna manera uno tiene que ampliar esa visión y poder establecer el ambiente y poder determinar cómo ese usuario, digamos, está manejando o cómo está ese usuario en este instante para poderle asociar otra serie de controles de acuerdo a otras aplicaciones que él pueda estar utilizando que no necesariamente o sean a través de Office 365, ¿cierto? Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿las VPNs son recomendables para el trabajo? ¿Son 100% seguras? Las VPNs son recomendables, muy recomendables. Lo importante de las VPNs es establecer básicamente unos muy buenos criterios de configuración, porque de nada sirve tener una VPN si de alguna manera uno está utilizando contraseñas por defecto en su VPN, ¿cierto? O uno está utilizando, digamos, una configuración insegura para el desarrollo de esa VPN. Entonces, son buenas en la medida en que yo también le establezca, digamos, una medida de configuración adecuada. Entonces, si uno se va, digamos, a un ámbito de un sistema operativo, pues tener un sistema operativo es seguro, ¿no? Pues usted lo puede tener, pero pues es seguro cuando usted le aplica líneas base, cuando usted le pone parches de seguridad, él empieza, digamos, a reducir las medidas de control. Entonces, las VPNs son una buena medida para proteger, digamos, la conexión. Sin embargo, pues yo tengo que velar porque esa configuración sea adecuada. Perfecto. Dice, a niveles de riesgos y basado en la realidad actual, ¿existe un tope para controlar la superficie de exposición? ¿Quiere responder, Evelyn? Hola, Adriana. Sí, disculpas que estaba en mute. Tal vez si me puede responder o hacer la pregunta de nuevo, por favor. Sí, claro. Dice, a nivel de riesgos y basado en la realidad actual, ¿existe un tope para controlar la superficie de exposición? Un tope. No, lo que más bien hemos estado haciendo es poder estar actualizando cuál es el mapa de riesgos que están presentes con la nueva realidad. Quizás ahí lo importante es estar revisando periódicamente e identificando los nuevos riesgos que están más presentes de acuerdo a la situación que tenemos ahorita del teletrabajo o al estar en un esquema de trabajo que quizás, pero la recomendación ahí sería más bien poder actualizar aquel mapa de riesgos que tenemos actualmente con los nuevos riesgos. Perfecto. Creo que esto no es una pregunta, sino más bien un comentario. Lo voy a hacer y cualquier cosa que quieran complementar y ya con esto cerraríamos. Dice, implementación de Conditional Access Intune, entre otros. Hay que tomar en cuenta lo que es on-premise y cloud para establecer controles. De acuerdo. De ¿Sí? acuerdo.
Ok, bueno, entonces pues ya básicamente con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy para no, digamos, no tomarles más tiempo. Es para nosotros vital que por favor al cerrar la sesión puedan contestar la encuesta de satisfacción. En ella pues nos retroalimentan y nos dan información sobre cuáles temas son de valor para ustedes y así de esta forma podemos seguir manteniendo una agenda, digamos, de comunicación con ustedes que sea lo más certera y lo más acercada a lo que ustedes están requiriendo. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias a Evelyn y Enrique por habernos acompañado. Y bueno, los esperamos en una próxima sesión. Hasta luego, muchas gracias.